Bien, comenzaremos ahora con la unidad 9 de la materia de Derecho Procesal Penal, referida a la situación jurídica del imputado y la libertad del mismo como garantía. En cuanto al concepto de imputado, podemos decir que el mismo es la parte esencial del proceso penal y sobre quien recae en definitiva la pretensión jurídico-represiva. Es la persona que se encuentra indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso en cualquier acto de la persecución penal dirigido en su contra y desde el primer momento del mismo, conforme señala el artículo 72 del Código Procesal Penal de la Nación. A partir de esa indicación, gozará el mismo del derecho de defensa en todas sus manifestaciones y podrá ejercer plenamente los derechos que la ley acuerda al imputado. Ahora bien, para adquirir la calidad de imputado, se requiere una indicación que puede provenir de un señalamiento expreso, por ejemplo, un requerimiento fiscal, o de un acto objetivo que implique sospecha oficial, por ejemplo, citación a prestar declaración indagatoria, o que genere medidas de coerción, por ejemplo, orden de detención, siempre que ello atribuya a una persona determinada alguna forma de participación en un delito. Por su parte, en lo que hace a la capacidad procesal para ser imputado, podemos decir que es la aptitud para poder ser imputado y la aptitud para intervenir válidamente en el proceso penal. En el primer aspecto, la aptitud de asumir la condición de imputado, debemos recordar que solo pueden ser sujetos activos de una conducta típica las personas físicas vivas y, bajo el segundo aspecto, la capacidad procesal del imputado, nos referimos a la necesaria aptitud de entender, querer y obrar válidamente, la cual hace posible que intervenga en él en condiciones psíquicas que aseguren el ejercicio de su derecho de defensa. En cuanto a las formas de presentación o comparecencia del imputado, tenemos 4 en total. La presentación espontánea, en primer lugar, que conforme señala el artículo 279 del Código Procesal Penal, es la persona contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar, y si la declaración fuera recibida en la forma prescripta para la indagatoria, valdrá como tal a cualquier efecto. La presentación espontánea no impide que se ordene la detención cuando la misma corresponda. La otra forma de comparecencia es la citación, indicada y regulada por el artículo 282 del Código Procesal Penal de la Nación. Y es cuando el delito que se investigue no esté reprimido con pena privativa de libertad o parezca procedente una condena de ejecución condicional, el juez, salvo los casos de flagrancia, ordenará la comparecencia del imputado por simple citación. Si el citado no se presentare en el término que se le fije ni justificar un impedimento legítimo, se ordenará su detención. En tercer lugar, tenemos como forma de presentación del imputado el arresto. A diferencia de otras formas de coerción personal, el arresto se presenta como una medida inicial que no se dirige contra una persona determinada, sino contra varias, entre las que probablemente se encuentre el autor del delito. Será utilizada toda vez que, habiendo varias personas en el lugar de los hechos, no existe información que permita individualizar al culpable o a los partícipes. Dicha medida no podrá prolongarse por más tiempo que el estrictamente necesario para recibir las declaraciones, a lo cual se procederá sin tardanza y no durará más de 8 horas. Sin embargo, se podrá prorrogar dicho plazo por otras 8 horas más por auto fundado si existieran circunstancias extraordinarias que así lo tornen necesario o lo exigieran. Vencido este plazo, podrá ordenarse, si fuera el caso, la detención del presunto culpable. La cuarta forma de presentación o comparecencia del imputado es la detención. Es el estado de privación de libertad dispuesto por el agente fiscal o por el juez de instrucción, según el sistema procesal que apliquemos, dirigido hacia quien se sospecha que ha cometido un delito reprimido con una pena que no haga posible una condena de ejecución condicional, cuando haya motivos para presumir fundadamente que no cumplirá la orden de citación o que intentará destruir los rastros del hecho o ponerse de acuerdo con sus posibles cómplices a fin de que comparezca inmediatamente y evitar todas aquellas acciones posibles. En principio, la detención procede solo respecto de los delitos penados con pena privativa de libertad, pero sin embargo también será procedente como medida indirecta cuando el citado no se hubiera presentado en la fecha y lugar fijados a los fines de prestar declaración ante el juez.
Y aquí debemos abordar el procedimiento de flagrancia, conforme lo indica el programa, procedimiento regulado en el Código Procesal Penal de la provincia del Chaco. El mismo se encuentra contemplado en el Código Procesal Provincial en el artículo 436 bis, que regula la procedencia de ese instituto. Cabe recordar al respecto que se considera flagrante el delito cuando su autor es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, mientras sea perseguido por la fuerza pública, por el perjudicado o el clamor público, o mientras tenga objetos o presentes rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar de un delito. Dicha figura abarca tres modalidades: la flagrancia propiamente dicha, que es cuando se está cometiendo el hecho delictual; en segundo lugar, la cuasiflagrancia, que serían los momentos inmediatamente posteriores, la persecución por parte de alguno de los sujetos contemplados en el ordenamiento; y en tercer lugar contempla la flagrancia presunta, que es la presencia, cuando el imputado o esa persona que se encuentra en situación de flagrancia presente huellas o rastros de haber participado en el hecho delictuoso o tiene en su poder objetos vinculados a ese hecho delictuoso. En cuanto al fundamento de la aprehensión en flagrancia, es evitar el daño jurídico que se produciría cuando la libertad del imputado constituye un peligro para la averiguación de la verdad y actuación de la ley penal, o para preservar la prueba o para garantizar el sometimiento a proceso del sospechoso. Por razones de celeridad en la presente exposición, me remito a la necesaria lectura que los alumnos deberán efectuar de las previsiones del artículo 436 bis del Código Procesal Penal de la provincia del Chaco, donde se regula el procedimiento a seguir en casos de flagrancias. Simplemente considero necesario destacar que el objeto perseguido a través de la implementación de este procedimiento a nivel provincial es acortar los plazos de duración de muchas causas judiciales, descomprimiendo así también la actividad de fiscalías y juzgados. Debo referirme ahora a la declaración de rebeldía del imputado. ¿En qué casos procede? Conforme lo señala el artículo 288 del Código Procesal Penal de la Nación, serán declarados rebelde el imputado que sin grave y legítimo impedimento no compareciera a la citación judicial, o se fugare del establecimiento o lugar en que se hallare detenido, o se ausentare sin licencia del tribunal del lugar asignado para su residencia. En cuanto a la declaración de flagrancia propiamente dicha, la regula el artículo 289 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que transcurrido el término de citación o comprobada la fuga o la ausencia, el tribunal declarará la rebeldía por auto y expedirá orden de detención si antes no se hubiera dictado. En cuanto a los efectos de la declaración sobre el proceso, lo regula el artículo 290 del mismo rito, que establece que la declaración de rebeldía no suspenderá el curso de la instrucción. Si fuere declarada durante el juicio, éste se suspenderá respecto del rebelde y continuará para los demás imputados presentes. Declarada la rebeldía, se reservarán las actuaciones y los efectos, instrumentos o piezas de convicción que fuera indispensable conservar. En cuanto a los efectos de esa declaración de rebeldía sobre la excarcelación y las costas, se encuentran previstos en el artículo 291 del Rito Nacional, que establece que la declaración de rebeldía implicará la revocatoria de la excarcelación y obligará al imputado al pago de las costas causadas por el incidente. Debemos ahora analizar uno de los momentos centrales del proceso penal, tal cual es la declaración indagatoria del imputado. El principio constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio ha sido interpretado como la posibilidad, entre otras cosas, de que al imputado se le asegure el ser oído, la audiencia y la prueba. De ello debemos entonces concluir que la indagatoria tiene jerarquía constitucional, que se trata de un medio de defensa del imputado, que ello surge de la interpretación armónica de los distintos postulados constitucionales y nos sirven de premisa en el desarrollo del presente tema. Como el imputado podrá ejercer su defensa guardando silencio, esta actitud, es decir, el silencio, no podrá ser utilizada como una presunción de culpabilidad en su contra, aspecto del cual debe ser informado debidamente por el órgano que lleva adelante el acto. Por cierto que aquella información abarcará la mención de cuál es el delito por el que la declaración se recibirá, es decir, tendrá que consignar el encuadramiento legal, aunque sea provisorio, de los hechos, para permitir un ejercicio eficaz de la defensa que comprende no solo el aspecto fáctico, sino también el jurídico. En cuanto a la naturaleza jurídica de la declaración del imputado, como decía anteriormente, es un medio de defensa y no un medio de prueba. Existe no para que aquel confiese ni para lograr pruebas en su contra, sino para
que el mismo pueda ejercer su defensa material. Sin embargo, en la práctica es frecuente observar que se intenta lograr por esta vía la confesión del imputado, o por lo menos contradicciones o incoherencias que desvirtúen la defensa material que esté efectuando. Se pretende así ignorar que la declaración del imputado es un acto voluntario, por el cual también es voluntaria su abstención, ya que aquel no debe probar nada, sino que corresponde que a él se le acredite su culpabilidad. En cuanto a la procedencia y forma de la indagatoria, más allá de lo que establece la normativa procesal, la que se encuentra debidamente desarrollada en el manual del alumno confeccionado por esta cátedra, cabe aclarar que en este acto de declaración del imputado se debe escuchar fielmente al mismo y en lo posible transcribir textualmente su declaración. Cuando el imputado se abstiene de prestar declaración, el acto concluye allí mismo. Se firma y se cierra el acta. En cambio, cuando el imputado decide declarar sobre el hecho que se investiga, el secretario deberá dar lectura a todo lo consignado en el acta, sin perjuicio de que la lean el imputado o su defensor, bajo sanción de nulidad. En ningún caso se le requerirá juramento al imputado o promesa de decir verdad, ni se ejercerá contra él coacción o amenaza, ni medio alguno para obligarlo o inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos ni reconvenciones tendientes a obtener su confesión, todo ello bajo sanción de nulidad. Otro momento clave del proceso penal en el ámbito federal es el del procesamiento. Cabe recordar al respecto que los primeros momentos de la investigación y recibida la declaración indagatoria en los códigos tradicionales del procedimiento penal mixto, caso del Código Procesal Penal de la Nación, el tribunal debe pronunciar un mérito que determine la situación procesal del imputado. Se trata de una declaración provisional que puede ser incriminadora o dubitativa, según que haya mérito suficiente o que falte el mérito para pronunciar el procesamiento. Es una resolución provisional que puede ser revocada y reformada aún de oficio, en el sentido de que durante la infracción puede transformarse de incriminadora en desincriminadora y viceversa, conforme el cambio de circunstancias que vayan operando en el proceso. Cuando esa decisión es incriminadora, es lo que se denomina auto de procesamiento. La ley exige dos condiciones para dictar la misma. Primero, que haya elementos de convicción suficiente para juzgar que existe un hecho delictuoso. Y segundo, que el imputado sea considerado responsable como partícipe del mismo. El Código Procesal Penal de la Nación establece un término de 10 días hábiles a contar a partir de la indagatoria para resolver la situación del imputado, ya sea dictando auto de procesamiento o de falta de mérito. Se trata de un plazo ordenatorio, conforme asentado de manera pacífica la doctrina y jurisprudencia en la materia. Como decía anteriormente, el dictado de esta decisión de mérito es propia de los códigos procesales mixtos, habiéndose en los códigos modernos eliminado el dictado de ese auto de procesamiento. Es el caso, entre otros, del sistema procesal vigente en la provincia del Chaco, donde cabe recordar que la investigación no se encuentra en manos de un juez de instrucción como en el sistema federal, sino que se trata de una investigación preliminar fiscal, llevada adelante precisamente por un fiscal de investigación o un equipo de investigación fiscal según sea el caso. Por lógicas razones, en el marco de la misma, no existe el dictado de auto de procesamiento ni de falta de mérito por parte de un juez. En consecuencia, recayendo sobre el fiscal de investigación la facultad de investigar, habiendo practicado las diligencias necesarias para la investigación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada la investigación preparatoria y podrá solicitar el sobreseimiento o acusar al imputado. Se trata de un momento del proceso en que, tras el agotamiento de las vías de conocimiento formales obtenidas durante la investigación preparatoria, se abre un espacio para la reflexión crítica sobre la investigación, tendiendo a obtener un mérito conclusivo de la misma que se formalizará en un requerimiento concreto sobre la solución desincriminadora o acusatoria que se estima corresponde al caso. En cuanto al auto de falta de mérito propia también de los sistemas procesales mixtos, debemos decir que es una resolución jurisdiccional que se dicta cuando en el término fijado para resolver la situación del imputado, los elementos de convicción no son suficientes para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer, correspondiendo entonces un auto que así lo declare, ordenando la libertad del imputado si es que el mismo se hallare privado de su libertad ambulatoria. En su valor sustancial, la falta de mérito es un pronunciamiento intermedio, de alcance dubitativo, podríamos decir, entre el procesamiento y el sobreseimiento, y es de aplicación obligatoria cuando no pudiere volcarse la decisión hacia alguno de estos dos institutos. Este instituto tampoco resulta necesario en el esquema de la investigación penal preparatoria vigente, por ejemplo, en la provincia del Chaco.
En cuanto al dictado del auto de prisión preventiva, debemos decir que la prisión preventiva es el estado de privación de la libertad ambulatoria dispuesta por un órgano judicial después de la declaración del imputado, siempre es así, después de la declaración del imputado, cuando se le atribuye con grado de probabilidad la comisión de un delito sancionado con pena privativa de la libertad por la cual no proceda condena de ejecución condicional o, procediendo esa condena de ejecución condicional, existan vehementes indicios de que intentará eludir la acción de la justicia, es decir, que existe un riesgo de fuga o de entorpecer su investigación. Los tratados internacionales con jerarquía constitucional, incorporados a través de nuestra Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 22, disponen que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto de juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. La medida puede ser dispuesta en el caso del delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad por el fiscal de investigación o juez de instrucción, según el tipo de investigación de que se trate. En cuanto al límite temporal de esa prisión preventiva, conforme lo regula la Ley 25.430 del año 2001, se establece que la prisión preventiva no podrá ser superior a 2 años sin que se haya dictado sentencia. No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, éste podrá prorrogarse por 1 año más por resolución fundada que deberá comunicarse de inmediato al Tribunal Superior que correspondiere para su debido contralor. Tenemos luego para analizar las formas de la libertad provisional durante el proceso. Las formas que admite la libertad provisional pueden agruparse en 2 grandes clases. Primero, la que evita entrar en privación de libertad y segundo, la que permite la salida de esa privación de libertad una vez concretada la misma. A su vez, unas deben ser caucionadas y otras no. La evitativa del ingreso al estado de prisión preventiva es la exención de prisión y es caucionada. La suspensiva de la privación de libertad en curso es la excarcelación y también es caucionada. En cuanto a la exención de prisión, debemos decir que es el procedimiento que todo sujeto que tenga noticia o presuma que pueda ser privado de su libertad por disposición judicial en proceso penal determinado, puede asumir para evitarlo por petición personal o por la de un tercero en su favor ante el juez de la causa. Y si no se sabe cuál es el juez de la causa, ante el juez de turno, el que de inmediato deberá determinar quién es el juez de la causa y pasarle, según el caso, la solicitud así cursada para su trámite. En cuanto a la excarcelación, debemos decir que es una forma de liberación provisional que tiene la característica, a diferencia de la extinción de prisión, de operar por soltura respecto del imputado que ya está privado provisionalmente de su libertad individual. Esa soltura que así se produce se concede bajo la caución que se estime proceder y recibe la nominación de libertad bajo caución para diferenciar su caso del de aquellos que, estando también encarcelados, son liberados sin esa garantía, como es el supuesto de la libertad por falta de mérito o la derivada de la suspensión del proceso a prueba. En cuanto a la caución, que es la garantía que el juez exige y el imputado acepta como condición de la efectividad de la recuperación de libertad, debemos decir que tiene por exclusivo objeto asegurar el cumplimiento por parte del imputado de las obligaciones legales impartidas por el juez y eventualmente, en caso de pena impuesta por sentencia condenatoria, el someterse a su cumplimiento, conforme lo señala el artículo 320 del rito nacional. En cuanto a los tipos de caución, son 3. Tenemos en primer lugar la caución juratoria, que es aquella en la que el compromiso se finca en la promesa jurada del imputado de cumplir fielmente las obligaciones impuestas para la soltura. Tenemos luego la caución personal, que es la dada junto con el imputado por uno o más fiadores que asumen junto con aquel la obligación solidaria de pagar el monto fijado por el juez para el caso de que el imputado se sustrajere a su obligación de someterse al tribunal. Los fiadores deben probar su solvencia y ser capaces, conforme lo regula el artículo 323 del Código Procesal Penal de la Nación. Y en tercer lugar tenemos la caución real, que es la que se constituye mediante el depósito del dinero por el juez o fijado por el juez o por la entrega de valores cotizables o efectos públicos u otorgando prendas o hipotecas como forma de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del liberado.
Abordaré por último el tratamiento del instituto de suspensión del proceso a prueba. Con la reforma al Código Penal por la Ley 24.316 se agregaron 3 artículos más al artículo 76, el artículo 76 bis, el ter y el quater, por los cuales se introdujo el instituto conocido como la probation o suspensión del proceso a prueba. El motivo del legislador para introducir este instituto fue buscar el otorgamiento al imputado de una posibilidad de acceder a otras condiciones, evitándole el cumplimiento de la condena y evitando asimismo el desgaste de la actividad jurisdiccional. De acuerdo al artículo 76 bis del Código Penal, el imputado por un delito de acción pública cuyo máximo no exceda de 3 años podrá solicitar el beneficio de la suspensión del proceso a prueba. Las reglas que corresponden aplicar en caso de la aceptación de la suspensión están contenidas en el artículo 76 ter del Código Penal. Y si durante el tiempo fijado por el tribunal el imputado no comete un nuevo delito, repara los daños y cumple con las reglas de conducta, se extinguirá la acción penal. En los casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese los 3 años. Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer asimismo hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente en sede civil. Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio. Si el delito o algunos de los delitos que integran el concurso estuvieran reprimidos con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la de prisión, será condición además que se pague el mínimo de la multa correspondiente. No procederá la suspensión del proceso a prueba cuando un funcionario público en el ejercicio de sus funciones hubiera participado en el delito. La aplicación del instituto de la probation dio lugar a distintas posturas jurisprudenciales, las que se abordan en el manual de la cátedra con detalle de los principales fallos dictados en tales sentidos, a lo que por razones de tiempo de la presente clase me remito, dando así por concluido el tratamiento de la presente unidad 9.